Quiero hablar en esta mañana de algo muy importante en la vida que tenemos y en la vida que estamos viviendo. Y la palabra para esta mañana, si lo resumimos en una sola palabra, sería reconciliación. En el día miércoles compartimos aquí el principio de esta palabra. Y esta semana Dios puso esta palabra en el corazón y entiendo en el corazón de la iglesia. Y la palabra reconciliación en términos bíblicos, en términos de Dios, en lo que Dios expresa y significa y representa entre nosotros, tiene que ver con acercarse a Dios, reconciliarse con Dios. Y voy a tomar algunos pasajes para expresar esto, entendiendo que este es el ministerio, este es el llamado, uno de los llamados, uno de los supremos llamamientos, como se dice, para darle más pompas y expresarlo más enfáticamente, uno de los supremos llamamientos que tiene la iglesia, que tenemos los hombres de Dios y las mujeres de Dios, aquellos que le creemos, es reconciliar a los hombres, a todos nuestros pares, con Dios. Y voy a comenzar haciendo quizás una enseñanza, tomando parte de lo que está en el Antiguo Testamento, en lo que Dios estableció, cuando fue estableciendo lo que se llama el sacerdocio, cuando Dios fue estableciendo las pautas, las formas, el carácter que Él quería que ocurriesen las cosas y cómo iban a ser. Y cómo Dios le fue mostrando a entiendo quizás el primer sacerdote en un sentido de directivas directas o derechas de Dios, de parte de Dios, como lo fue Moisés. ¿Saben? Las cosas que Dios le revela a Moisés, las cosas que Dios le enseña a Moisés, aún son el patrón en nuestros días, para las leyes inclusive, que nos gobiernan de alguna manera hoy. Bájame un poquito el volumen, así no tengo que frenar, mi voz me sale. Yo no quiero gritar, pero me sale y no les quiero aturdir. Demasiado le aturdo a mi esposa hace 34 años. Y vemos en este libro de Moisés cómo Dios establece algunas cosas para reconciliar al hombre con Dios. Diríamos también como una especie de, ¿cómo sería la palabra correcta? De sinónimo de reconciliación para adquirir perdón de parte de Dios. A veces, creo yo, firmemente lo creo esto, y lucho contra esto con lo que somos como personas, y en mi caso como persona religiosa, como alguien que ejerce el evangelio desde hace mucho tiempo. Luchamos contra esta posición religiosa de lo que es la ley, lo que establece la ley, y dejamos de lado el principio fundamental de esto, que es la reconciliación, es el perdón. ¿Saben? Dios estableció muchas leyes, estableció muchas pautas, le dio muchas pautas a Moisés establecidas en la ley. Pero a veces nos agarramos mucho de las pautas y de las leyes y nos olvidamos del principio por el cual fueron establecidas. ¿Y fueron establecidas para qué? Para que se salven, para que se reconcilien, para que vengan a Dios, para que Dios pueda ser nuestro Padre en forma completa. Y nos quedamos con todo el ornamento y las cosas del altar y las cosas esas, digamos, que parecen tan sagradas y religiosas y tan correctas, y nos olvidamos del principio por el cual fueron creadas y establecidas. Y vamos a ir desarrollando y vamos al primer versículo. En el libro de Levítico, un libro donde Dios les empieza a dar a Moisés las pautas de cómo debía ser toda esta cuestión de reconciliación y de perdón y de salvación y de orden que deberían tener. Y en el libro de Levítico, capítulo 8, verso 15, vamos a leer este solo pasaje del Antiguo Testamento para tener referencia de lo que representa Jesús.
Dice así, aunque suena torpe empezar desde el 15, pero lo empiezo. Dice, y lo degolló, y Moisés tomó su sangre y puso con su dedo sobre los cuernos del altar alrededor y purificó el altar y echó las demás sangres al pie del altar y lo santificó para reconciliar sobre él. En realidad tendría que haber leído el 14 y le dice, luego hizo traer el becerro de la expiación, o sea, el becerro que es para limpiar, para perdonar, para reconciliar. Dice, luego hizo traer el becerro de la expiación y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del becerro de la expiación, y allí lo que leí recién, y lo degolló Moisés. Este pasaje no quiero centrarme en él porque no vamos a dar una enseñanza de cómo funcionaba el altar. Solo quiero dejar una pauta clara de lo que Dios estableció. Dios estableció que debía haber algo que reconciliase a los hombres con Dios. Algo que les permitiera adquirir perdón. Y ese algo en aquel momento se estableció a través de un cordero, de un cabrito, de un becerro, ¿cómo se le dice? Un carnero, de un animal. Pero no era cualquier animal, era un animal especialmente criado para ello, que no tuviera mancha, no tuviera defecto. Y había una sangre, había un precio de sangre que se derramaba delante del altar para que hubiera reconciliación, para que pudiera haber un altar propicio. Y luego hay un montón de otras cosas que sigue detallando que se hacían en aquel momento para cada reconciliación, por el pecado, por la limpieza, por las enfermedades. Pero quiero que entendamos que Moisés preparaba un altar para reconciliar al pueblo con Dios. Y en ese tiempo, solo tengamos en cuenta esto, se usaba un cordero, un carnero, un animal, un macho. Y quiero que vayamos a lo que hoy somos nosotros, a lo que tenemos hoy. Porque esto es lo que representa la cruz. La cruz representa ese altar de sacrificio donde el Cordero de Dios, ya no el Cordero criado por hombres, sino el Cordero creado por Dios, Jesucristo, fue sacrificado. Y es esa sangre la que hoy tenemos y nos permite tener reconciliación con Dios. Y ahora vamos a la enseñanza de nuestros días, porque esto es lo que hoy vivimos y es lo que hoy quiero que la iglesia entienda y nosotros como iglesia entendamos y practiquemos. Vamos a comenzar por el libro de Romanos y vamos a leer algunos pasajes aquí en el Nuevo Testamento de cómo está establecido esta reconciliación que establece Dios para los hombres. Y que debemos tener en cuenta, porque creo que en este tiempo más que nunca es un tiempo para que el hombre, es decir, la creación de Dios, los hombres, nosotros, nuestros pares, quiero hablar claro, no solo la iglesia, no solo aquellos que tienen una posición religiosa frente a la sociedad y asisten a una iglesia, sino para que la iglesia se transforme en aquello que está creado por Dios para que todos tengan acceso a Él. ¿Me está entendiendo lo que digo? A ver si podemos expresarlo en algunos versículos y en algunas lecturas bíblicas. El apóstol Pablo le escribe a los romanos, le escribe a esta iglesia que estaba creciendo en Roma, gente que estaba convirtiéndose y creyendo en Jesús, recibiendo milagros de parte de Dios, conociéndole a Dios. Y les escribe y les da un detalle de esto porque le está escribiendo a una sociedad que tenía muchos ritos. La sociedad romana de aquel momento, véalo en las películas, tenían dioses por todos lados, ritos para todas las cosas. Sin embargo, Jesús había entrado en esa sociedad. El evangelio había entrado en esa sociedad. Y la había trastornado, transformado, cambiado. Entonces Pablo les comienza a escribir y les comienza a enseñar. Y entre esa enseñanza está cómo llegamos a la justificación y cómo llegamos a la reconciliación con Dios.
¿Por qué siempre hago hincapié y los que me escuchan habitualmente saben que siempre lo expreso? Mire, no hay una similitud más con nuestros días en la sociedad que hoy somos con la sociedad romana. La sociedad romana de aquellos días, una sociedad totalmente hedonista. ¿Qué digo con hedonismo? El romano era un ciudadano de privilegios, se daba todos los gustos, todos los placeres. Vivía la vida como quería. Claro, nosotros no lo tomamos. Usted vio lo que son los circos, las películas, esas películas de esclavos y de romanos, cómo un romano era superior a cualquier otra persona en aquel momento. Era una persona que hacía lo que quería y como le parecía. Lo que él quería, él lo hacía. Era un ciudadano de privilegio. Sin embargo, Dios llega a sus vidas. Y esta sociedad que parecía tenerlo todo, se estaba perdiendo también. De hecho, claudicó, porque el hombre por sí mismo no puede sostenerse. Yo hago lo que quiero y como me parece. Y muchos de ellos, porque la gran mayoría de las personas tiene buen proceder. Hasta creo que hay un estudio, datos claros de esto. No es que haya muchos malos, se hacen saber los malos porque son muchos los buenos. ¿Me entiende lo que digo? O sea, la gente se entera más de las malas noticias porque son las que sobresalen, porque las buenas son las comunes. Todo el tiempo hay gente buena haciendo cosas buenas. No es que abundan los malos. Solo se hacen notar porque son raros, cosas raras. Usted se alarma cuando ve un crimen, por ejemplo, ¿verdad? Y dice, mira, qué crimen tremendo. Pero ¿cuántos nacimientos, cuántas salvaciones ve? Lo que pasa es que no sobresalen en la noticia porque es lo común. Imagínense que dijeron, no, miren qué bueno, se encontró una gente honesta y buena. No, toda la gente en su gran mayoría es honesta y buena. Si no, el mundo estaría ya perdido, ya no existiríamos más. Y en esta sociedad no había más maldad porque había este porcentaje, pero sin embargo era gente que hacía lo que quería. Y Dios se encarga de ellos también. Y el apóstol Pablo había ido a predicar a ese lugar. Y el evangelio había llegado a esa sociedad romana. Similitud a la sociedad de hoy, un mundo globalizado. Un mundo que podía hacer todo lo que quería y como le parecía. ¿Sabe cuál es el criterio común? Y esto lo digo yo y lo decimos todos en general. Y no está mal. Yo hago lo que quiero y no le hago mal a nadie. Y está bien. Y es un buen criterio de vida. La gran mayoría de la gente se comporta así. Trata de ser bueno, ¿verdad? ¿O hay alguno acá que se levanta pensando en hacer el mal? Normalmente, a lo sumo hace algo en contra de otro cuando se defiende nomás. Pero si no, nadie se levanta diciendo, voy a ver cómo le hago daño a todos y soy feliz. Muy poca gente, creo que casi nadie es así. Hay muy poco, hay un porcentaje, sí, evidentemente. Pero yo hago lo que quiero y no le hago mal a nadie. Pero Pablo les establece algunas pautas que lo va a llevar a estos individuos de Roma, a esta sociedad romana, a reconciliarse con Dios, que va mucho más allá de ser bueno y hacer lo que quiero. Los va a llevar a ser hijos de Dios. Sigan siendo romanos, sigan siendo buenas personas, sigan haciendo el bien, pero también reconcíliese con Dios y tenga acceso a todo aquello que Dios tiene para su vida. Cuando yo me convertí, lo más difícil para mí en aceptar, cuando yo conocí el evangelio de esta forma, era que tenía que yo pedir perdón. Yo me acuerdo que decía, vos tenés que arrepentirte de tus pecados. Y yo decía, pero ¿qué pecado hice yo? Si yo era un tipo bueno. En general, la verdad. Los que me conocen de chiquito saben que nunca fui más malvado de lo que soy hoy. Siempre le hago alguna maldad, pero esas maldades de broma, de risas. Y yo decía, ¿qué me tengo que arrepentir si yo no hice nada malo? No se trataba de qué me tenía que arrepentir. Cuando descubrí que podía conocer a Dios, tener acceso a Él, reconciliarme con Él, encontrar a mi papá creador. Encontrar el misterio de la cruz, que era un misterio que me permitía acceder a todo aquello que Dios tenía. Por ejemplo, mi primer milagro, que me permitió acceder a algo que solo Dios podía hacer. Fue cuando nació mi hija Antonella y Dios la sanó cuando ya los médicos habían dicho que tenía 3 días de vida. La historia es un poco más larga. Bebé recién nacido.
Y Dios vino y lo sanó así. Y dije, wow, verdaderamente necesito ese Dios. Yo tengo que hacer lo que sea para encontrar ese Dios. Vamos a leer. Libro de Romanos capítulo 5, verso 1. Y vamos a leer hasta el 11. ¿Sabe? En estos pasajes, en estos 11 versículos que no son muy largos, prácticamente si lo leemos con cierta inteligencia, podría decirlo, interpretación correcta, tenemos resumido todas las ventajas que tenemos a través de Jesús. Dice así: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, y no nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por lo bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Este juego de palabras que he escrito en esta traducción de la Biblia, en la que tenemos esta traducción en el castellano, digamos, original, en el castellano que casi no se usa, este juego de palabras, en la escritura que Pablo le hace en el idioma griego que se manejaba en aquel momento, o hebreo, está transmitiendo las riquezas que tenemos. Les está diciendo cómo a través de la fe tenemos la gracia, y luego tenemos la justificación y la reconciliación con Dios, y además la llenura del Espíritu Santo. Y además esto nos hace parte de su gloria. ¿Usted me está entendiendo? Reconciliarnos con Dios no es cualquier cosa. No fue en vano que Jesús vino y murió en la cruz. Está diciendo, a través de esa cruz, a través de Jesucristo, a través de la sangre de Él. Y hago memoria de lo que leímos al principio. Ya no la sangre de un macho cabrío, sino la sangre de Jesús. A través de esa sangre tenemos reconciliación con Dios. Ya no hay un sacrificio personal ni un sacrificio de un sacerdote, sino que tenemos el sacrificio único que nos acerca a Dios, que se llama Jesús. ¿Saben? En estos días el Señor me motivaba, y lo estoy haciendo, a que podamos llevarnos a nosotros mismos y a las personas en este tiempo, sobre todo en este tiempo, a volver a encontrar a Jesús. Hay muchas teologías y mensajes que podemos expresar, muchas cosas que podemos traer luz, enseñanzas, pero hay una básica que no debemos perder en este tiempo,
Y es el mensaje de Jesús, es decir, transmitir a Jesús. ¿Sabe quién va a hacer el milagro que hemos cantado y hemos creído y estamos creyendo para nosotros? Es Jesús. Porque es a través de Él. Es a través del sacrificio que Él hizo en la cruz. Y esto es algo que la iglesia tiene que manifestar, que creer y que dar a conocer. A veces, solo digo a veces, para no decir casi siempre, la iglesia se ha enfocado más en las reglas, en los principios y en las formas en que se debe hacer la cosa que en transmitir a Jesús. ¿Sabe qué acontece cuando Jesús viene a un corazón y puse de ejemplo mi vida? ¿Sabe qué aconteció? No es que me volví más bueno. No es que yo pasé a ser otra persona. Claro que muchas cosas cambiaron, pero ¿saben quién las cambió? ¿Sabe quién hizo todo eso? Jesús, a través de su Espíritu Santo. No fui yo. No es que yo tuve que negarme y cambiar cosas por voluntad propia en una decisión personal. Mi decisión solamente tuvo que ver con reconciliarme con Dios. Con ir a ese altar imaginario y decir, Señor, la sangre de Jesús, quiero acá que me rocíe a mí. Quiero que me limpie. Eso que muchas veces expresamos en términos concretos, que las personas deben aceptar a Jesús como su Señor y su Salvador. Lo que están haciendo es reconciliándose con Dios. Y ese es el mensaje sencillo, el mensaje de la cruz, el mensaje de Jesús. Las formas religiosas no lo pueden contener. En todo caso, la iglesia tiene que ser la forma que era Jesús. Dice la palabra de Dios que la iglesia representa a Jesús. Dice la palabra de Dios que la plenitud de Cristo está en la iglesia, que el cuerpo de Cristo es la iglesia. Y lo repetimos, y cuando tomamos la comunión, compartimos el pan y el vino, cuando estamos en la Santa Cena, lo entendemos en forma material y lo manifestamos, pero luego no lo hacemos en forma corpórea, o sea, no lo hacemos en la práctica. Y allí radica la esencia de la iglesia, lo que somos cada uno de nosotros. En hacer saber que Jesús vino para reconciliarnos con Dios. Aleluya. Que hay solución para todo aquello que necesitamos si estamos en Él. Solo para ilustrar las enseñanzas que deja la palabra y para que esto no sea un pensamiento mío, sino lo que la palabra establece. Segundo libro de Corintios, capítulo 5. El apóstol Pablo sigue enseñando acerca de la reconciliación y del ministerio que tenemos en esto. Y acá da una expresión bien clara de que esta es una decisión de Dios. Esto no es una ocurrencia de un hombre llamado apóstol que estableció estas cosas. Este es lo que Dios estableció. Y dice así en el segundo libro de Corintios, capítulo 5. Vamos a leer del verso 18 para no hacerlo extenso. Y dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Está hablando de Jesús y le está hablando a la iglesia, no está hablando a nosotros. Nos está diciendo, ustedes tienen un ministerio. Capaz que la palabra ministerio por ahí
en términos religiosos, por ahí no la entendemos rápidamente, pero es tan sencillo como un ministerio en el gobierno. Imagínese que mañana usted es un asesor del gobernador o del presidente y como usted es una persona, qué sé yo, práctica en algo, le dicen, vos vas a tener, por ejemplo, usted es médico y le va a decir, vos vas a ser el ministro de salud. Vas a ser el ministro, vas a tener el ministerio de salud a tu cargo. ¿Qué representa esto para esa persona? Que tiene que hacer todo lo que tenga que ver con la salud para el pueblo. Hacerse cargo, manifestar la salud, promover la salud. Digo un ejemplo sencillo. Bueno, lo que el apóstol les está enseñando a la iglesia es decir a nosotros. Nos está diciendo, ustedes tienen el ministerio, o sea, encargado la tarea de reconciliar a los hombres con Dios por medio de Jesús. Por medio de un sacrificio hecho una vez y para siempre, ya no con muchos animalitos, con un solo ser creado sin pecado por Dios. Y esto, podríamos decirlo en palabras sencillas, es la ocurrencia de Dios. A Dios se le ocurrió, por decirlo así, un poco sonso. Dijo, ahora esto va a ser así. Por medio de Jesucristo todos tienen acceso. ¿Y qué? Pero mirá aquel, no teniéndole en cuenta sus pecados, dice. Esta es la parte más difícil. Porque a veces nos traiciona el pensamiento religioso. Y pensamos que para que una persona conozca a Jesús, primero tiene que estar sin pecado. Tiene que ser un poco más un ángel y con las alas limpias. Porque no vaya a ser cosa que sea ángel con alas sucias y no se va a poder. Usted no va a poder entrar. Sin embargo, la ocurrencia, como dije recién de Dios, era no tenerle a cuenta a los hombres sus pecados. Ahora, ¿qué está diciendo? ¿Está diciendo acaso que Dios le encanta el pecado? No. Está diciendo que Él es el que va a quitar los pecados. Mi misión, y me pongo yo, no es decirte cuántos pecados vos tenés. Mi misión es darte a conocer a Jesús para que Él te haga saber lo que está bien y lo que está mal. Para eso está el Espíritu Santo. Música de fondo. Sí, la música del fondo. ¿Me está entendiendo lo que le quiero decir? No es que estamos haciendo una liviandad del mensaje de Dios. No, para nada. El mensaje de Dios tiene que ver con la santidad, pero la santidad que produce el misterio de la cruz. La santidad que produce cuando conocemos a Jesús, cuando viene paz a nuestro corazón, cuando entendemos como entendieron aquellos romanos a los que le escribía Pablo, que ya no eran tan importantes los placeres que tenían en la vida, una vida ociosa, una vida de mucho lujo, de mucho placer, que no era tan importante, eso era más importante lo que obtenían de parte de Dios. Cuando obtenían la paz, cuando obtenían el perdón de pecados, y eso los llevaba a tener una paz en su conciencia completa. Cuando podían ser personas que no se tenían que forzar para dejar de cometer pecado porque había un Espíritu Santo que los amaba y los apartaba. Aun cuando tenían que dar sus vidas, sabiendo que eso era mejor. Pero no porque alguien los convencía, como muchas veces me fue dicho cuando recién me convertí, te han lavado la cabeza. Te han convencido y te han lavado la cabeza. ¿Nadie le dijeron eso? A mí me lo dijeron. Y sí, me habían lavado la cabeza y ahora hasta me cortan el pelo, todo. Me corto solo. Así que si veo un defecto en este pelito, lo hice yo. Nadie es culpable. Eso todavía Dios no me cambió. Codito. Pero ese es el ministerio que tenemos. Y eso es lo que Dios estableció. Y somos embajadores de eso. ¿Sabe qué es un embajador?
¿Sabe? Un embajador cuando va a otro país y está como embajador de Argentina, qué sé yo, en Paraguay, Uruguay. Ese que está allí está representando al país. Ahora, ¿sabe una cosa? Ese no es el dueño del país, pero sí lo representa. ¿Por qué le digo esto, mis queridos amados? Quiero que sepamos cada uno de nosotros aquí que no somos dueños de Dios, representamos a Dios. Que no somos nosotros quienes debemos determinar el grado o el nivel que merece cada uno o que tiene de parte de Dios. Mira, vos te vamos a dar esto porque no, vos no, más no te mereces. No, le vamos a dar este poquito. No. Somos embajadores, representamos a Jesús. Representamos el ministerio de la reconciliación. Y ese ministerio no es cualquier cosa. Es aquello que va a permitir que los hombres se acerquen a Dios y encuentren en Dios todo cuanto necesitan. Y si eso implica santidad, santidad. Si eso implica libertad, libertad. Lo que implique, lo va a hacer Dios. Ahora, cuando nosotros no demos a conocer esto, y bueno, esto no va a llegar, pero si lo damos a conocer, sí. Voy a ir a la última lectura en el libro de Efesios. Tengo una tribuna acá que no quiere escuchar tanto. Pero no me voy a guardar nada. Efesios 2, del 12 al 17. Yo empecé a leer a las 8 de la mañana y terminé a las 9, así que todavía tengo tiempo para seguir. Dice así, perdón, Efesios 2, del 12 al 17. En aquel tiempo, yo quisiera que oro para que esta palabra, Espíritu Santo, tú la metas en el entendimiento para que pueda descender al corazón y producir el fruto, el efecto por el cual es sembrada, es echada. Oro para que esta palabra, Señor, aún haga remembrar, haga recordar a aquellos que hace tiempo te servimos, lo que éramos y lo que somos y lo que tú quieres que seamos. Dice el apóstol, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación y aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella, es decir, la cruz, las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos, a los que estaban cerca. Claro que aquí está expresándole en referencia al pueblo de Israel y a los que no eran del pueblo de Israel, que todos tenían la misma reconciliación por medio de la cruz. Y le está diciendo que no hay diferencia para Dios, para los que están lejos o los que están cerca. Solo es necesario mirar a Jesús, nuestro Cordero clavado en la cruz. Está diciendo que es nuestra misión, que es nuestra responsabilidad reconciliar a todos con Dios. Que aunque estaban lejos, estaban cerca, están adentro, están afuera,
Cuando le está hablando acá, está poniendo referencia al pueblo de Israel. Hoy creo que esa referencia podría decirse la iglesia. Porque a veces pareciera que las personas entran a la iglesia y cierran rápido la puerta para que no vaya a ser cosa que se cole ese, que te mira ese es un pecador inmundo. Y quedan afuera. Y nosotros quedamos acá adentro. Y nos quedamos tranquilitos y quietitos. Acá estamos. Dios nos salvó. ¿Y dónde vas vos? Y voy a la iglesia. ¿No me querés llevar? No, no es para vos esto. Vos quédate allá, no, vos quédate. Tengo un hermano que está acá hoy. Y siempre le solía decir a las personas cuando le veía que estaban en necesidad, vos tenés que ir a la iglesia, a vos te hace falta. Hasta que creo que él entendió que a él le hacía falta. ¿Verdad, gordo? A todos nos hace falta. A todos. A todos nos hace falta. Todos necesitamos entrar. Y pareciera que hay una barrera, que generamos una barrera. Generamos un impedimento. Y somos tan buenitos y tan santitos que dejamos a todos afuera. Esto me hace acordar cuando alguien me habló de la filosofía comunista. Y me dice, el comunismo tiene una filosofía muy sencilla. Todos somos iguales hasta que llegas arriba. Cuando llegas arriba, patea la escalera. Por eso no es lo mismo Putin que los que están en la plaza. No tienen los mismos lujos. No es lo mismo Fidel Castro o los hijos o los que están allí. Y no es que la filosofía en sí de la igualdad sea mala. Pero la forma en que la manifiestan es yo llego y pateo la escalera. Y pareciera que en la iglesia hacemos lo mismo. Yo soy tan bueno que no me junto con los malos. Sin embargo, cuando Jesús estuvo en esta tierra, se juntó con los peores. Y dice que aquellos religiosos le dijeron, ¿cómo puede este que sabe tanto de Dios, que se cree tan bueno y tan profeta, estar sentado con estos? Los peores. Nosotros hoy leemos en la Biblia, dice, las rameras. ¿Qué dirían de mí si me ven tomando un cafecito en algún bar de la Donato con las rameras de la Donato? ¿Qué dirían de mí? Míralo al pastor, dirían. Una vez fuimos a jugar a la pelota con los chicos cuando yo era más chico y los chicos más chicos todavía. Y nos quedamos hasta tarde jugando. Y nos vinimos y nos comimos un lomito enfrente de Palmira. No faltó quien dijo, el pastor estaba comiendo frente ahí. ¿Qué había ahí? Claro, estaban todos para entrar al boliche, eran como las 1 de la mañana. Y yo estaba comiendo en una mesa al frente del boliche. ¡Oh, mire dónde está! Yo no estaba por entrar. Pero digo esto así de sencillo, así de gracioso. Porque tenemos que cambiar la mentalidad. Y estoy hablándome a mí mismo, créame también. Tenemos que volver a meter a Cristo en la sociedad. Tenemos que volver a llevar el mensaje de la reconciliación para que todos nos acerquemos a Dios. Para que todos tengan acceso a este Dios. Después no se preocupe, que hay muchos que no van a permanecer. Yo siempre digo, Dios mío, dame la lista completa de los que van a quedar para no perder tiempo. Pero no me la da Dios. Entonces tenemos que perder tiempo, si le cabe la palabra así. Y ejercer este ministerio de la reconciliación. Para que todos puedan acudir a Dios. Porque Dios es bueno para con todos. Porque dice la palabra, se le ocurrió a Dios recibirlo aún con sus pecados. ¿O no éramos nosotros en otro tiempo algo así? Y Dios nos recibió. Y la cruz hizo efectiva en nosotros. Presencia de Dios. Ya la cerré, ¿vio? No se asuste, no leo más. 3 versículos me faltan, pero no los voy a leer. Tranquilo. Esta es la voluntad de Dios Padre. Cristo, creado para reconciliarnos con Él. Iglesia, cuerpo de Cristo que representa la reconciliación para todos.
Y como resultado, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento pueda gobernar a cada uno de nosotros. En Cristo Jesús. Póngase de pie un minuto. Aleluya. Apláudele a Cristo si gusta. Amén. Gloria a Dios. Yo sé que Dios ha hecho una obra maravillosa en esta mañana. Y esa obra no tiene que ver con la prédica de un hombre como yo, que solo a duras penas puede levantarse por la mañana de un domingo y escribir algunas palabras. Solo trato de hacer correctamente y lo más aceptable delante de Dios lo que Él me encomendó, que es predicarlo y transmitirles un mensaje claro y sencillo, que Jesús dio su vida por cada uno de nosotros, no por algunos. Y que esto no tiene nada que ver con hombres o mujeres que lo prediquen o no. Esto tiene que ver con que podamos reconciliarnos con Dios. Que esta mañana usted pueda llevarse de este lugar todo lo que Dios preparó para usted. Igual que cuando usted va a la casa de su papá y su papá le entrega lo que corresponde para usted. Oro en el nombre de Jesús para que todo aquello que el Espíritu Santo ha puesto en cada corazón, todo aquello que Dios le ha otorgado ya, no por mis palabras, por voluntad de Él, todo el perdón, toda la sanidad, toda la libertad, todo el amor, toda la paz, pueda portarlo y llevárselo a su casa. En el nombre de Jesús. Y puede el Espíritu Santo provocar todos los cambios y mejoras que a Él le parezcan en nosotros. No por términos religiosos, sino por gracia de Dios. Por deseo del Padre. Dios nos bendiga en esta mañana. Y perdone todos nuestros pecados. Y podamos estar reconciliados y ser embajadores de reconciliación. Lleve a su casa este mensaje que no es una prédica, es una verdad. Usted es un embajador de Dios. Puede llevarlo a su casa y reconciliar su casa con Dios. Simplemente diciéndole: Señor, entra en mi casa, entra en mi vida, entra en mi familia. No lo hagas porque yo sea bueno o malo, sino perdóname a través de Jesús. Y a través de Jesús obtenemos la reconciliación. Nuestro Cordero inmolado, una vez y para siempre. Presencia de Dios. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, papá.